Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país y que han venido tributando, porque en un programa previo con don Gabriel Macaya, el profesor universitario y ex rector de la universidad, nos recordaba de cuando se pagaban impuestos en el siglo XIX para tantas cosas como fue restaurar, o más bien retomar la conversión de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la primera universidad de Costa Rica y no sé si se llamaba así, pero don Gabriel sí lo sabe, y nos llevará, por lo menos parcialmente, a sus visitas a el archivo universitario. De nuevo, don Gabriel, bienvenido y gracias por estar aquí con las amigas y amigos. Muchas gracias, don Juan Rafael, por su invitación de nuevo a su muy interesante programa. Habíamos hablado un poco del papel del doctor Castro Madrid en el desarrollo de la educación en Costa Rica, porque no solo fue la Universidad de Santo Tomás, sino muchas otras cosas que en otra oportunidad podríamos conversar, o en la que usted podría invitar a un verdadero especialista en Castro Madrid como estadista. Y ahí hay dos especialistas que estoy seguro son cercanos a su programa, la doctora Yamilet González, ex rectora de la universidad, y don Jorge Sáenz, el doctor Jorge Sáenz Carbonell, que fue director del Instituto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Manuel de María Peralta. Me deja tarea, don Gabriel, y veremos cómo lo instrumentamos en 2026. Es muy interesante porque la vida política de Castro Madrid es muy azarosa. Lo lleva a 2 exilios, a un regreso a un segundo periodo presidencial, al encarcelamiento y el escarnio público. Y yo creo que es una figura que merece ser conocida más allá del mero nombre y del hecho fundamental que fue la proclamación de la República de Costa Rica en 1848. Y un pequeño detalle que es muy importante, que es, y se le debe a su esposa, que es el diseño. Dicen que inspirado en un país que le es muy grato a usted, don Gabriel, y a su padre también, y posiblemente algunos otros parientes, porque me imagino que el Laman de ahí viene o no, pero inspirado en los colores de la bandera de Francia. Sí, y eso es muy importante. En un momento dado, bueno, está esa anécdota, llamémosla así, de la bandera de Costa Rica y la bandera de Francia, pero tal vez algo más importante es que uno de los primeros tratados de cooperación internacional que firma Costa Rica es con Francia. Y no pensaba hablar de eso, pero valga la oportunidad. Perdón, y déjenme interrumpirlo ahí. Usted fue embajador de Costa Sí. Rica en Francia. Y hay algo que me relaciona con Castro Madrid personalmente, ahora va usted a darse cuenta. Ese convenio de Costa Rica con Francia es muy interesante porque se firma al puro final de del reino de Francia bajo Luis Felipe. Entonces todavía se firma con un representante monarca. Pero el monarca cae y es reemplazado por un presidente. Sería la Segunda República, creo.
Luis Napoleón. Y lo interesante es que la ratificación del tratado, firmado por el monarca, es hecho por la Asamblea de la República. Qué lindo detalle. Es un detalle precioso que pone en evidencia cómo ciertos procesos institucionales trascienden los gobiernos. Y en una ruptura de monarquía a república. Y no hay que destruir las instituciones, sea el Poder Judicial o lo que sea. Entonces, ese punto es importante y Castro Madrid, en una visita que hace a Francia, es condecorado con la Legión de Honor por el presidente Luis Napoleón. Y yo ostento la misma condecoración que tenía Castro Madrid, la Legión de Honor francesa, de lo cual estoy muy orgulloso. Pidámosle entonces al canal que nos invite para el siguiente y segundo segmento. Conversábamos en el segmento anterior de dos recipientes costarricenses, receptores creo, de la Legión de Honor de la República Francesa, el expresidente Castro Madrid y el exrector Macaya Trejos. Por favor. Y hay muchos otros costarricenses que la han obtenido con grandes méritos. Es una distinción que crea Napoleón Bonaparte como cónsul antes de ser emperador. Entonces es una condecoración de lo que podríamos considerar finales de la Primera República. No es una condecoración imperial. Y es una condecoración para méritos civiles, no militares. Y Castro Madrid, por razones obvias, es condecorado por Luis Napoleón, presidente de la Segunda República, antes de que declarara el Segundo Imperio. Castro Madrid, entonces, y ahí quería yo recuperar un poco, tiene una visión de la educación y del papel de la Universidad de Santo Tomás muy importante. Voy a tratar de destacar dos aspectos, leyendo dos párrafos del discurso que en el programa anterior ya cité, de inauguración. Dice Castro Madrid, cito, ¿cuánto necesita saber un negociante para que sus aventuras lleven la probabilidad de un buen éxito? Examinemos. Geografía, en primer lugar, para conocer la situación relativa en los pueblos y donde se hallan los productos y donde los consumidores de un artículo determinado. Lenguas, para poder viajar sin tropiezo por todas partes. Aritmética y contabilidad en todas sus aplicaciones. Economía y contabilidad. Economía política, para entender a fondo las leyes de la riqueza pública y particular, ciencias químicas y naturales, para conocer perfectamente las propiedades y usos de todos los objetos comerciales, nociones del derecho general, para no dejarse sorprender en sus contratos, conocimientos de la naturaleza de los gobiernos de cada país, de sus leyes y reglamentos fiscales y de su política, para no comprometer ligeramente el resultado de sus operaciones. Esto y más tiene que saber un comerciante para especular con acierto, y su profesión, por consiguiente, se eleva ya al rango de las literarias. Otro tanto se puede decir del hacendado, que es perdido si no conoce la aplicación de la maquinaria y de los procederes químicos a las diversas operaciones de la agricultura. En 1843, un estadista que dice eso, tiene una concepción de la educación y del país
de una gran modernidad. No hay palabras y además de que citó química, que es la disciplina en la que sacó todos los grados hasta donde yo sé, don Gabriel, pues viene muy bien con lo del premio Nobel. Y es muy interesante, él continúa, dice rápidamente otro párrafo, tengámoslo presente para poner en planta. Luego que podamos, cátedras de química y mecánica, ciencias útiles en toda empresa, ciencias útiles al dinero, al minero, al artista, al comerciante y al labrador, porque no todos pueden ser abogados, médicos ni teólogos. Ya está criticando la estructura universitaria tradicional en América Latina. Y aún llegaría el caso de que el excesivo número de profesores en dichos ramos fuese embarazoso, pero nunca será perjudicial que se difundan los conocimientos físicos de una aplicación general. Entonces también eso de la formación integral, más de una visión humanista, que es la que asume la Universidad de Costa Rica en 1957 con la reforma. Y eso es fundamental. Y un último párrafo, y dejo ya de citar a Castro Madrid, dice, ¿y quién podrá negar, señores, la utilidad de los estudios literarios? Ellos son alimento de nuestra juventud, etc. Y un punto fundamental, bueno, él dice también, la ignorancia es el verdadero origen de todo mal. Y un punto que es fundamental en su concepción de universidad en ese momento. A ver, 2 puntos para ser claros. Primero, que para realizarse la universidad necesita tener una fuente de financiamiento estable. Y le da a la Universidad de Santo Tomás la fuente que él considera más estable en ese momento, el impuesto al tabaco. Y ahora usted para analizar, y usted podría comentarme el papel que juega el impuesto al tabaco en la recaudación de fondos para el Estado en el siglo XIX. Y él dice, una parte de ese impuesto se va a dedicar a la universidad. Y lo último que él dice, que es fundamental, es que la universidad deberá también establecer ciertas clases en otras ciudades del país. Es decir, ya piensa la Universidad de Santo Tomás regionalizada. Y esto a mí me parece fundamental ponerlo en claro, que desde el principio esa universidad tenía vocación regional, nacional. Porque se entendía el país, no como un lugar en el mapa. Exactamente. Qué lúcido. Es una gran lucidez y Castro Madrid desde ese punto de vista es un gran estadista. ¿Dónde se habría formado? León, Nicaragua. Qué maravilla, porque Nicaragua, que tantas cosas nos dio esa formación, es decir, pero vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Aprendiendo y maravillándonos y sintiéndonos profundamente universitarios y costarricenses y, qué feo lo que voy a decir, orgullosos de todas esas cosas. Eso de ser orgulloso no me gusta, pero buena parte de esas cosas, don Gabriel,
de alguna manera las estableció en sus visitas al archivo universitario Obregón. Aquí hay un punto importante. A ver, usted no quiso usar el término orgullosos. Yo diría entonces que sí tenemos un deber de ser conscientes de nuestra historia, de nuestro pasado y de cómo las instituciones se construyen a lo largo de esa historia, que no son invenciones ni creaciones de un momento dado. Y si bien nosotros consideramos que la Universidad de Costa Rica se funda en 1940, el mismo Luis Demetrio Tinoco, en su libro sobre la gestión de la Universidad de Costa Rica y en su discurso inaugural, habla de la reapertura de la Universidad de Costa Rica. Reconoce entonces que hay un pasado. Y ese pasado es la Universidad de Santo Tomás. Pero esa universidad, que es cerrada a finales del siglo XIX, mantiene una escuela, la Escuela de Derecho, que es la misma, ahora facultad, que hace el enlace entre las dos instituciones durante los 50 años de cierre de la Universidad de Santo Tomás. Ese es un punto importante. En mis visitas al archivo universitario Aurol Rafael Obregón Loría, estuve en contacto con una iniciativa que tiene ese archivo, que es una recuperación de el acto inaugural de 1941 del primer ciclo lectivo de la Universidad de Costa Rica. Acto en que se invitan a una gran cantidad de rectores de universidades latinoamericanas y europeas, y acto en el que se pone en evidencia algo fundamental, que también es un lazo con el pasado. Para ese acto de inauguración se declara a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la que se invita y la universidad acepta, a ser madrina de la Universidad de Costa Rica. Y ahí entonces tenemos otro enlace importante, y por eso para mí la figura de ese personaje profesor en la Universidad de San Carlos, costarricense, Liendo Goicoechea, hay que rescatarla y ponerla en evidencia. En esa inauguración se firma un acta. Esa acta de inauguración tiene la firma de todos los participantes y he contribuido un poco al proceso de restauración de esa acta, que está muy dañada por el tiempo, y a reconocer las firmas de todos los firmantes de esa acta que estuvieron en esa ceremonia de inauguración en marzo de 1941. Casi 100 años después de la inauguración de la Universidad de Santo Tomás. Ahí hay ciertas coincidencias que hay que recuperar. Otras coincidencias, y son muy bonitas verlas, como don Luis Demetrio Tinoco propone que la Universidad de Costa Rica rescate el sello y el escudo original de la Universidad de Santo Tomás. El girasol mirando a la serranía y al sol naciente, con el lema de Luque Maspiquio. Ese es el escudo y el sello de la Universidad de Santo Tomás. Y hay una cosa muy interesante, porque se ha abandonado y ya no se usa. Según la definición de la ley de creación, ese escudo reposa sobre un elemento geométrico cuadrilongo con los símbolos de las artes y las letras. Un compás y un libro, que además, tal vez cierro con esto, para dejar la
posibilidad de en otra ocasión también discutirlo con usted, son símbolos masones, tanto el sol como el girasol. Y aunque en el momento de creación de la universidad Castro Madrid todavía no era masón, sí lo hace en una etapa posterior de su vida. Bueno, y eso es muy importante, don Gabriel, en buena parte de la intelectualidad y lo que, comillas, se llamaría los próceres en muchos países de Iberoamérica. Obviamente los masones jugaron un papel significativo y es una cultura. Me parece que además de muchas otras cosas, masonería es cultura. Nos queda un minuto, don Gabriel. Agradecerle a usted todas estas oportunidades que me ha dado a lo largo de mi carrera universitaria. Siempre el discutir asuntos del desarrollo del país, del desarrollo de la institución, es importante. Y que esto se haga en el contexto de un programa llamado Economía y Sociedad, le da un carácter un poco diferente a si esta discusión la tuviéramos en un ambiente meramente especializado de las ciencias económicas. Y una de las virtudes, y así lo dije recientemente de su programa, es que ha trascendido lo económico. Y entre sus invitados hay todo tipo de figuras relevantes del país. No me pongo entre esas figuras, pero siempre escucharlo es ver una perspectiva diferente a lo que es el desarrollo, a lo que es la economía y a lo que es la institucionalidad de nuestro país. Y por eso, don Juan Rafael, felicitaciones y admiración por su programa y su trabajo. Y lo digo otra vez más, el programa es tan bueno como los invitados y no puedo decir otra cosa porque es lo que pienso. Y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho.